nombre es William Donadío, soy hijastro de uno de los pioneros europeos que vinieron en la época de la construcción del Canal de Panamá. Para explicarles sobre esto, le tengo que decir el origen de esta gente, cómo vinieron y tal cual. Los europeos que vinieron aquí fueron traídos aquí al istmo para trabajar, dado el caso de que la mano de obra que existía en ese entonces era considerado por los administradores de la obra no eficiente para terminar la misma en el tiempo que ellos tenían estipulado. Ellos optaron por traer nueva gente para, posiblemente eso fue para darle un ejemplo de que había gente que podían rendir más. Naturalmente que les salió bien, porque la gente que tenían, que ellos consideraban que no eran lo suficientemente eficientes, al ver estos señores trabajando con más fuerza y tal, porque se entusiasmaron y no se quisieron dejar atrás, no quisieron quedarse atrás y ellos se pusieron a la par. Eso fue provechoso para los constructores y ahí viene aquello de que los españoles, los griegos, los italianos, que fueron los que vinieron en su mayoría, sumaron aproximadamente 12,000 personas al finalizar la obra. Esta gente se les pagaba más que los trabajadores que tenían programados al principio, que ganaban 10 centavos, y estos señores le pagaban 20 porque consideraban que tenían una eficiencia aproximadamente de 3 por 1, que yo por lo menos lo considero una exageración, pero de todas maneras eso es como se evaluó eso después de las investigaciones que hice. Yo encajo por golpe del destino. Mi destino es algo especial y lo voy a tratar de explicar. Mi madre, vamos a empezar con mi padre, una francesa. Mi madre vino muy jovencita, muy niña, acompañando a parientes que vinieron contratados por el canal, o sea, por la cuestión de la comisión del canal para trabajar en el canal. Ella se crió ahí, en esa área, y parte de su infancia, su adolescencia, la pasó hasta conocer a mi padre. En 1926 se deciden ellos unirse y de esa unión nacemos mi hermana Rosa y yo. Por alguna otra razón decidieron separarse en 1929. Mi madre conoce a mi padrastro, que se enamora de ella y le propone matrimonio y se casa con ella. Yo era un baby, se puede decir, de unos 5 o 6 meses. La situación es que de ahí encajo yo en la parte esa de esta historia de llegar a pertenecer a la familia de uno de los pioneros que vinieron a trabajar desde Europa, porque mi padrastro vino de un lugar que se llama España. Después de casado a mi mamá con mi padrastro, él nos reconoce ante las autoridades de la zona del canal y nos registra en Balboa Heights para que tuviéramos todos los privilegios que se le otorgaban a los cónyuges y sus hijos, a los trabajadores que vivíamos allá. Seguimos ahí una vida normal porque en aquel tiempo el salario que ganaban era un salario adecuado para una familia de nuestra clase. Él trabajaba en lo que se llamaba las carboneras, o sea, tolling station, que está en Cristóbal. En ese tiempo tenemos que recordarnos que todo era impulsado por vapor y se necesitaba el carbón. Ahí se quedó, nace mi hermana en 1931, mi hermana Adela. Después de unos 2 o 3 meses nació Adela, lo trasladan al área de las esclusas de Gatún, a un poblado cerquita, que en las mismas riberas de la esclusa, llamado Gatún también. Allí pasé una de las tristezas más enormes de mi vida. No puedo, ni a veces tengo palabra para describir eso, pero sí le voy a decir una cosa, voy a tratar de mantener un criterio serio sobre lo que pasó. Como éramos de raza blanca y
solamente tenían facilidades para las dos clases predominantes, que eran los antillanos, que sumaban a 19,000 y tantos, y los americanos, que otra cantidad. Los de raza blanca, europeos, que también pertenecían al rol de plata, o sea, al silver roll, ellos tenían que buscar la manera como llegar a subsanar este problema. ¿Cómo lo hicieron? Nos dieron el privilegio de poder comprar en los comisariatos del Gold Road, o sea, de los norteamericanos. También nos dieron el privilegio de poder asistir a las escuelas de los americanos, porque como había problemas y durante la construcción del canal hubieron fricciones raciales entre los europeos y los antillanos porque no se conllevaban, entonces esa situación la tuvieron ellos que buscar y tratarla con mucha psicología. Entonces, pero esos privilegios que nos dieron a nosotros, en vez de ser una ventaja en alguna otra forma, llegó a ser una gran desventaja. Ellos habían separado dos casas en Gatún. Una era el número 300 y el otro 302, donde ellos acomodaban las familias europeas, o sea, de raza blanca, para evitar tener que tuviéramos problemas con el vecino, porque las casas eran de 4 apartamentos y era un poco difícil acoplar eso para evitar. Bueno, eso nos segregó peor, porque por un lado los americanos que nos tienen en el Roll Silver y por otro lado los antillanos que no se llevan con nosotros tampoco. Entonces nosotros estamos en el medio y no podemos ni para atrás ni para adelante. Nos encontramos en una situación de como que si hubiéramos sido raros, pues personas que no encajamos, estamos en una situación de esa. Entonces, yendo a la escuela de los americanos también resulta algo triste, porque tenemos que recordar que como los americanos ganan unos salarios adecuados para poder vestir a sus niños en una forma decente, vamos a llamar, nosotros teníamos que ir mal vestidos, en vez de usar zapatos usábamos zapatillas, y eso prestaba para la burla. Lo que llevábamos a la escuela para comer o cuestión era motivo de burla, porque no teníamos el dinero para comprar una manzana, un sándwich grande de jamón, y teníamos que llevar nuestra misita con un guineo de pan micha, que ese era nuestro almuerzo, y eso era motivo de burla, porque en ese tiempo no se conocía. Hoy en día eso lo llaman en los Estados Unidos banana sándwich, y cuesta un poco de plata, pero en ese tiempo me preguntaban a mí que si eso era la comida que le dábamos a los marranos. Todas esas cosas fueron fuertes, aparte de tratar de decirle que cuando íbamos al comisariato con la libreta del Silver Roll, llegábamos ahí, los que iban a despachar no se sentían bien, por lo menos que eran muchachas antillanas con algunos que otros americanos. Les molestaba que nosotros pudiéramos llegar ahí con nuestra libreta del Silver Roll a estar comprando, cuando ellas que trabajaban allá arriba conseguían el Silver Roll y tenían que bajar al segundo piso a comprar, y nos despachaban con descortesía. Los americanos nos miraban con cierto desprecio, y para mí era como quien dice, no eres de aquí, ¿qué tú haces aquí? Y esa situación fue bastante. En esa forma pues la pasamos hasta que en 1936 empiezan los problemas laborales de mi padrastro, de que ya han cambiado muchos de los jefes antiguos que habían trabajado en el puerto de Culebra, porque mi padrastro trabajó en el puerto de Culebra, y entonces ya estos nuevos jefes, que la mayoría de ellos venían del sur de los Estados Unidos, lo único que ellos traían una mentalidad distinta de mando. A ellos no les importaba que fuera español lo más bonito que fuera en el mundo, que tuviera los ojos azules, y para ellos era el Silver Roll y ahí te quedaste. Entonces, como no sabían hablar español, los españoles no hablan inglés, los antillanos subcatacates no hablan tampoco español, la fricción se pone peor, y ellos alegan ahí que no entienden que esta persona cuando se le manda a hacer algo no lo hace, y que no sirve para trabajar ya, y tantas cosas. Bueno, para decirle más, en 1936 a 3 españoles lo despiden, sin ni más allá ni más acá, gente que habían dado mucho de su sudor y su parte de su sangre, y muchos de ellos su vida, los despiden a ellos y adiós. Mi madre, como se había criado en la zona del canal,
y conocí a muchas de las personas antiguas que estaban allá, que es Plaza Balboa. Y allá en Balboa ella alega que están discriminando contra su esposo y que después de él haber entregado parte de su juventud y su vida entera a la construcción de la magna obra, mira lo que le hacen. Entonces el gobernador, al ver eso, le dice a su subalterno que él considera que eso ha sido un poquito apresurado y que le dé una oportunidad y que reempleen a esta gente. En este caso, como los tres, mi madre había ido a defender esto y entonces los otros dos se beneficiaron. Pero ahora viene la parte más impactante. Ellos ganaban 22 centavos por hora. Cuando los reemplearon, los emplearon con un equivalente a 10 centavos. O sea que sus salarios a 22 centavos por la cantidad de días que trabajaban y las horas en el mes, le daban un salario aproximadamente de 47 constantes. Eso, cuando se vino y se hace el cálculo de eso, el salario no llegaba a 25 dólares. Imagínese usted una familia que está viviendo con casi 50 dólares, recortarle a 25 es comerlo en la puerta de la pobreza, y en la pobreza tal que en vez de mejorar su condición laboral, lo que se empeora, y ahí vienen las abstenciones y las cuestiones. Para no cansar con el tema, optan por mandarlo de nuevo a Cambier, o sea, en Cristóbal. Ya estando en Cristóbal, la cosa es triste, que tienen que hacer cosas. Nosotros, mi padrastro fue pastor en su tierra, y entonces optamos por criar cabras para ayudarse. Mi madre en muchas ocasiones tuvo que lavar y hacer cuestiones, lavar ropa para poder subsistir, y de ahí nosotros subsistíamos en cualquier forma, porque si no nos hubiéramos muerto de hambre. Imagínense que después de pagar 10 dólares de alquiler, de esos 25 dólares de salario, quedan 15 dólares. 15 dólares dividido por 30 es 50 centavos para que una familia de 6 personas puedan vivir. Jamás en la vida con 50 centavos puede comer una por más. Que en ese tiempo, como se dice, las cosas eran baratas. No eran tan baratas como para 50 centavos. Ahí pasamos, y cuestiones cuando pasan en 1937 una ley donde se va a aprobar, no es que se va a aprobar, aprobaron de darle una pensión que se llamó el famoso pago de alivio, Relief Pay. Ese pago de alivio era para las personas que estaban en las condiciones como yo, que habían dicho que no servían ya más para trabajar. En este caso no servían más estos tres españoles, y había que buscar la manera como darle ese pago de alivio para que se fuera. Entonces agarran y lo examinan y hacen todo. Un examen médico donde no aparece una persona con una hernia, donde esa persona no tiene problemas de la vista, no tiene catarata, ni tiene nada, donde esa persona no tiene problemas del corazón, donde todo más o menos normal, pero entonces al final le ponen que no sirve por la edad. Y hoy en día hay un empleado que tiene 84 años, que yo estoy seguro, el señor este yo lo conozco y me agrada verlo, me siento feliz verlo ahí a él, pero en este caso un hombre que todavía servía para algo. Entonces esa situación fue triste, y esa situación causó en nosotros un trauma. Naturalmente yo no vivo eso ahora, pero para los primeros años se vivió. Cuando nosotros ya, por último, nos dan el aviso que ya se acabó, que fue uno de los primeros, mi padrastro fue uno de los primeros en recibir el aviso y gozar de esa ley. Tuvimos que salir de esa casa espaciosa para mudarnos al barrio de Fort River, a un cuartito, en una casa de inquilinato de madera, usted se puede imaginar. Pero sin embargo, con todo lo que eso pasó,
me sentí, yo personalmente, no voy a hablar para mi familia, como un sentimiento de liberación, de haber salido de un lugar que yo me sentía como que si yo hubiese estado preso todo ese tiempo. Y en ese lugar donde nosotros nos fuimos, me sentí distinto. Es como que aspiraba un aire distinto. Ya no tenía un codo por acá y otro codo por allá. Ya era una persona. Fuimos incorporándonos a una sociedad nueva. Ya los vecinos no eran hostiles. No puedo decir donde estábamos que todo el mundo era hostil. Teníamos ciertas amistades en la zona, pero las cosas cambiaron ya en Portillo. Ya estábamos con personas en la misma talla, ya nos encontrábamos con amigos, había una convivencia distinta, a pesar de la restricción de la vivienda, porque al principio fue así, las cosas fueron ampliándose, nos fuimos encontrando pues ya podíamos ir a visitar a nuestros amigos, los amigos venían a visitarnos a nosotros. Eso puso en nosotros un sentimiento distinto, pero nos pasa algo y vamos ahí y no sabemos de qué nacionalidad somos. Estamos en una situación de que como estábamos en la zona del canal, y en la zona del canal como no tenía ninguna cuestión migratoria, mi madre francesa, mi padre italiano, soy criado por un español, soy criado en la zona del canal, entonces no sé a dónde pertenezco, no sé si soy italiano, francés, español o qué soy. Entonces me quedo yo y todos estamos ahí con esta situación, y esta situación la vivimos por un rato hasta que las legislaciones panameñas aprobaron leyes para que los nacidos en territorio panameño podían optar por la ciudadanía panameña. Eso lo pasaron también los antillanos. Eso no solamente nosotros, todos los inmigrantes que vinieron a trabajar al canal pasaron por eso. Mi madre murió sin tener una cédula y mi padrastro también. No tuvieron la oportunidad de sacar nada porque fueron engañados por unos funcionarios en 1937 cuando se trató de enmendar ese problema. Y lo que hicieron estos señores fue llegar y estafar a las personas de los $5 que ellos decían que necesitaban para dar una cédula. Y esas cosas las pasamos. No había ninguna persona responsable para poder decir, salimos de frente del engaño que le están haciendo. Y nosotros nos incorporamos ya a esta sociedad y bueno, gracias a Dios, bueno, la fuimos asimilando y encontramos la luz, se puede decir. Vimos la luz al túnel, como éramos personas trabajadoras con ganas de superarnos, fuimos superándonos poco a poco. Yo por mi profesión, yo soy sastre de profesión. Después de mi escuela y cuestiones, mi madre optó por mandarme a aprender la profesión de sastre. Mi hermana tuvo bastante éxito, llegó a tener una gran tienda en la ciudad de Colón. Yo, por mí, mi profesión me ha llevado a los 4 rincones del mundo. Yo he viajado por todos lados y el nombre mío aparece en muchas etiquetas alrededor del mundo. Yo me siento orgulloso porque yo supe y mi familia supimos cómo domar ese monstruo de la pobreza y de la penuria. Y nosotros seguimos adelante y pudimos trabajar y nos hicimos gente de bien. Que yo puedo estar aquí hoy en día contando esta historia. Aquí estamos en el museo, enfrente de la mural donde se encuentra las distintas fases de la vida de Antonio Sánchez, el español que vino de Valero de la Sierra en Salamanca. Aquí tenemos a Antonio a la edad de 36 años, lleno de vida, con ganas de triunfar en cualquier faena que él
trabajaba. Acá lo tenemos en 1918 a la edad de 45 años, ya un poquito gastado, pero con fuerza suficiente para seguir. Y en la última tenemos a Antonio Sánchez, ya en su última etapa en lo que se llamó la zona del Canal de Panamá. Esta es la certificación médica, o sea, el examen médico que le hicieron para otorgarle lo que se llamó pago de alivio, que es lo que lo llamaron. Si nos fijamos correctamente aquí, ya vamos a ver que Antonio vivió casi 20 años después de que se separó de la zona del canal y murió de causas naturales. Murió el 21 de marzo de 1956 en su cama. No tuvimos que hospitalizarlo nunca por ninguna enfermedad, y llama mucho la atención el hecho de que a él se le separó el trabajo porque se consideraba que él no rendía más, pero sí rindió mucho más. Rindió porque hizo parte de su vida aquí en Panamá, y el recuerdo que tengo de él me hace sentirme orgulloso de estar hoy en día aquí en el Museo Interoceánico, donde las futuras generaciones puedan disfrutar de esta historia, que es algo muy importante para nuestra cultura, y que quede como un recuerdo póstumo a todos los europeos que vinieron aquí y que dieron parte de su existencia para que esta obra fuera lo que es hoy en día una de las maravillas del mundo. Este es el reporte de un accidente que sufrió mi padrastro cuando trabajaba en el puerto de Culebra, y tiene fecha marzo 29 de 1909. Esto se hacía en ese tiempo para constatar que había sucedido, y naturalmente que bueno, está firmado por los jefes y tal, y lo tenemos bueno en nuestro poder para orgullo de nosotros. Esto comprueba de que él estuvo trabajando en ese lugar. Este es uno de los documentos la cual yo me baso para decir que fue un pionero en la construcción del canal, trabajando en el puerto de Culebra. Aquí tenemos otro documento ya un poquito más avanzado en los años, y esto tiene fecha julio 27 de 1918. Aquí se ve con su fotografía el lugar donde vive, el lugar donde trabajaba, que eran las carboneras, o sea, coaling station. En ese tiempo, aquí era que se hacía para su récord, ¿no?, cuestiones de trabajo. Este es otro documento con fecha 1929. Ahí ya es la parte donde yo aparezco como dependiente de él, o sea, que éramos hijastros de Antonio Sánchez.